la cámara. Calma un segundo. Listo. Así. Ahí estamos viendo las diapositivas. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, en estos momentos vamos a ver los elementos del tipo. Dentro de los elementos del tipo es la tipicidad. Estudiar de una manera más completa cuáles son los elementos del tipo y por qué podría una conducta declararse atípica. Cuando analizamos los tipos penales, debemos entender que hay un análisis gramatical, ¿sí? Si, por ejemplo, la norma nos dice el que matare a otro, pues no podemos hacer un análisis diferente de que una persona mate a otra, arrebate la vida. El análisis jurídico es importante para entender lo que se interpreta, pero en muchas ocasiones el análisis gramatical y lo que se interpreta es casi exactamente lo mismo, porque ese análisis debe darse conforme a los lineamientos que en ese momento se tiene por parte de la norma. Entonces, lo que les voy a explicar acá es la antesala para iniciar con los tipos penales. ¿Por qué? Porque como les había dicho con anterioridad, no les vengo a enseñar cuánta pena al homicidio, qué pena al homicidio, les vengo a enseñar cómo se analizan los tipos penales. Yo no les voy a alcanzar a dar los 400 y algo artículos que hay en el código. Por lo tanto, les voy a dar la forma en la que ustedes los puedan analizar solos y pues sí vamos a hacer un análisis de unos 200 y algo artículos para pues enseñarles cómo se debe hacer. Pregunta, ¿cuándo una conducta es atípica? Sí, Cuando no está está. consangrado en el código. Ok. O sea, cuando no llena los requisitos del código, ¿sí? Sí, señor. Ok. Y si me llena los requisitos del código, pero lo que yo actúo es con culpa y la conducta es dolosa, Sería típica. Típica subjetiva, creo. ok, atipicidad subjetiva del tipo. El estudio del tipo penal tiene importantes repercusiones dogmáticas por cuanto al hacer un análisis correcto de cada uno de los elementos estructurales que lo componen, nos permiten concebir un mejor proceso de comparación con la conducta y el tipo penal, y así establecer si aquella cumple con los requisitos, es decir, si la conducta es típica o atípica. Cuando yo les hablo a ustedes de típico o atípica, que eso fue lo que ustedes vieron con el doctor Andrés, no, ¿quién fue el que les dio penal general? Profe Carlos. Cuando yo les hablo a ustedes de la conducta típica o atípica, no me pueden referenciar nuevamente qué es la norma, ¿sí? Simplemente, porque la tipicidad es completa. Entonces, ya en el análisis que yo les hice y la explicación que les hice como refuerzo, la conducta es atípica porque no se enmarca en la norma y aparte de eso, pues tiene un elemento subjetivo y es que o como se enmarca en la norma debe tener en cuenta si la conducta se realiza con dolo, culpa o preterintención. Y si el tipo es meramente doloso, pues habría una tipicidad subjetiva. Por lo tanto, es que se enmarque dentro de la norma y aparte de eso, el elemento volitivo con el que se realizó, pues también se enmarque en lo que sería la culpa, el dolo o la preterintención. Es muy importante el tema de la tipicidad y la antijuridicidad para el juicio oral, pero también para la imputación y las medidas de aseguramiento, para establecer qué persona efectivamente debe imponérsele o no una medida de aseguramiento. La tipicidad indiciaria se refiere a que el proceso de adecuación de la conducta del tipo se hace independientemente de la antijuridicidad. Es decir, la tipicidad está separada de la antijuridicidad, siendo escenarios de discusión distintos. ¿Por qué o cómo podemos entender esto que les acabo de decir si les dije en un primer momento
que la antijuridicidad formal estaba ligada completamente a que la tipicidad en susceptivo, objetivo y subjetivo se haya cumplido. Pero acá nos está diciendo, pues son escenarios distintos de análisis. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan que la antijuridicidad puede ser formal y material? ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿por qué acá nos dice, si yo les dije que debíamos entender per se que si la conducta es típica, objetiva y subjetivamente, va a ser antijurídica formalmente? Pero acá nos dice que son escenarios de estudio distintos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede recordar qué es la antijuridicidad formal y qué es la antijuridicidad material? La antijuricidad material es cuando se pone en peligro el patrimonio económico, si no estoy mal. Ok, pero no puedes ponerme se pone en peligro el patrimonio económico. Se O pone en el bien peligro el bien jurídico. jurídico, que sea en ese momento, porque estamos hablando de delitos contra la vida, pues será la vida. Pero sí, tienes razón, eso es. Entonces, acá debemos entender que aunque la tipicidad nos remita a establecer que hay una antijuridicidad formal, el estudio pleno en la antijuridicidad debe darse en la antijuridicidad material, ¿sí? Y ese estudio pleno, pues sí va a ser en un escenario completamente distinto, porque aunque la conducta sea típica, objetiva y subjetivamente, pues podrá ser no antijurídico, ¿sí? Podrá haber no una antijuridicidad material. Hay algunos autores que manifiestan que acá deberían entenderse, por ejemplo, los artículos con los eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, el que matare a otro sin que actúe en legítima defensa, el que matare a otro sin que actúe en miedo insuperable, el que matare a otro sin que actúe en coerción ajena. Pero eso es hacer un desgaste porque es que ese análisis lo hacemos en la conducta y al final lo vamos a ver reflejados en ese escenario. El tipo penal está compuesto por la oración gramatical de la parte especial, que eso sería tipicidad, sino también por la antijuridicidad y la culpabilidad. Es muy importante que ustedes tengan en estos momentos ya conocimientos claros. ¿Por qué? Porque leemos acá, por ejemplo, lo siguiente. El tipo penal está compuesto no solo por la oración gramatical de la parte especial, y uno queda, ¿qué está diciendo? No estaba compuesto, era por tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pues oración gramatical se refiere al artículo de la parte especial, pues ahorita están viendo que penal especial, es la parte especial del código. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso que dice ahí? A antijuridicidad, perdona, a tipicidad. Entonces deben estar muy pendientes, esos textos ya están subidos en la página, de cuando los lean no se pierdan. ¿Por qué? Porque todo esto que dice acá, el autor se está refiriendo a la tipicidad, casi un renglón completo se está refiriendo a la tipicidad. Ahora bien, la adecuación típica en el Código Penal colombiano debe hacerse de manera objetiva y subjetiva, lo que ya les había explicado, la tipicidad es completa en Colombia. Cuando hablamos del tipo subjetivo y en este ubicamos el dolo o la culpa, esto es que hay posicionamientos subjetivos frente al bien jurídico más peligrosos que otros. Por ejemplo, el dolo tendrá más pena que la culpa y en algunos tipos la culpa no será punible. ¿Por qué en todos los tipos penales el dolo tiene más pena que la culpa? Pues porque se hace con intención, ¿no? Exacto, sí señor, porque se realiza con intención. Ahora sí iniciamos. Por favor, anoten ahí. Lo que vamos a ver en este módulo son los elementos del tipo. Dentro de los elementos del tipo, vamos a estudiar los sujetos, los objetos y la conducta. Eso es todo lo que enmarca la norma. Profesor, el que matare a otro en ese artículo del homicidio hay sujetos, sí, hay uno activo y uno pasivo. Hay objetos, sí, y hay una conducta a desarrollar, sí, de manera especial, sí,
con circunstancias de mayor y menor punibilidad, sí, todo lo tiene ese parrafito tan pequeño o ese rengloncito tan pequeño. Ok, sujeto activo. Es aquel sujeto que dentro de la oración gramatical llamada tipo realiza la conducta activa o omisiva. Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, según el número de sujetos activos exigidos por el tipo. El tipo penal se clasificará en monosubjetivo o plurisubjetivo. Muchachos, ¿me pueden regalar 2 minutos? Es que me duele bastante la garganta para traer un vaso de agua, ¿sí? Sí, señor. Bueno, 2 minuticos. Listo, muchachos. A ver, una pregunta. ¿A mí me pueden condenar en Colombia por no hacer algo? O sea, si Sí, yo no señor, por realizo omisión. algo, por Sí, omisión, ok. señor. Entonces la conducta es activa, perdón, la conducta se puede realizar activa o omisiva. Primero, para que lo tengamos presente. Segundo, el sujeto activo dentro del tipo penal puede ser monosubjetivo y plurisubjetivo, para que lo anoten ahí. Acá quedó una cosa mal. Donde dice tipo penal plurisubjetivo, hay que quitar la parte final, donde dice en esta clase de tipos penales en donde encuentra el denominado concurso eventual de personas. Eso no, eso hay que quitarlo. El tipo penal monosubjetivo es el que requiere para su configuración como mínimo un sujeto activo, sin llegar a decir que no pueda realizarse por varios sujetos. Es decir, en esta clase donde se denomina concurso eventual de personas en la realización de un delito. Por ejemplo, ¿cuántas personas necesito yo para matar a alguien? Una. Ok, pero Una. 5 personas pueden matar a una sola. Sí. No. Sí. Sí. 5 personas pueden ser acusadas del homicidio de una sola. Por ejemplo, el caso Rosalvira Celis, ¿cuántas personas intervinieron en su muerte? Dos. Dos.
2 mataron una. Entonces, el tipo penal como nos admite uno solo, vamos a decir que es monosubjetivo. Pero, profe, ¿no pueden matar varios? Sí, eso lo vamos a tener en cuenta como concurso eventual de personas. Pueden unirse más, pero con uno solo se puede lograr. Ahora, el tipo penal plurisubjetivo es donde no lo puede realizar una persona, ¿sí? Pregunta, ¿cuántas personas deben realizar el tipo penal de rebelión? 20, creo. Muchas, más de 2, es indefinido, 3, Ah, ok. 4, ¿sí? Un número ¿Cuántas, plural. sí, cuántas personas realizan el tipo penal de concierto para delinquir? Muchas. Yo no me Varias. puedo concertar solo, muy Después arrecho. de 3, ¿no? Exacto. Entonces, tienen que haber un número que exige la norma y ese número va a ser plural. ¿Puede una sola persona realizarla? No. Si todos los que estamos en esta clase nos concertamos o somos rebeldes, ¿me pueden llevar a mí solo a juicio? Sí, porque fui el huevón que me dejé capturar. ¿Vale? Disculpen ahí la palabra. Pero no quiere decir que una sola persona cometa la conducta. Se entiende que muchas la realizaron, solo que pues de pronto uno o dos irán a proceso, que son los que capturan en ese momento. Entonces tenemos que los sujetos activos pueden ser mono o plurisubjetivos, uno o varios. Profe, Señor, una pregunta. Pero entonces, ¿no entraría que dentro del homicidio también serían plurisubjetivos? Porque son, digámoslo, cuando hay 5, sí, o ok, esos Miguel. serían monosubjetivos. O sea, cuando lo entiendo así, monosubjetivos cuando lo comete una sola persona y plurisubjetivos cuando lo cometen varias, ¿sí? Ok, sí, Esa sería la explicación. sí, Miguel, pero no, es sobre la posibilidad, no es por la cantidad. A ver, yo tengo posibilidad, Miguel, prenda el audio, yo tengo posibilidad de que en la rebelión una sola persona lo cometa, No. pero en el homicidio tengo la posibilidad de que una sola persona lo cometa. Sí, en el homicidio sí una sola persona lo puede cometer. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con los tipos penales monosubjetivos? Que pueden unirse más personas, como usted lo dice. Profe, pero entonces 5 pueden cometer homicidio. Sí, total. Pero como una sola era necesario para cometerlo, los otros 4 vamos a entender eso como un concurso eventual. Pueden unirse, pero no es necesario. Acá lo que se habla es de la necesidad. Entonces, monosubjetivo necesita como mínimo uno, plurisubjetivo necesita varios, sin llevar a entender que en varias no puedan cometer un tipo penal monosubjetivo. Cosa que no pasa con el pluri. Una sola persona sí no puede llegar a cometer la conducta. Entonces, los tipos penales monosubjetivos los comete una conducta, pero cuando lo cometen varias no se va a llamar plurisubjetivo, sino es un concurso eventual de personas. Se dio, pero se necesita uno. ¿Listo? Ok. Ahora bien, esta clase de sujetos da origen a que el tipo penal se denomine especial. Entonces, primero miramos cuál es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo en el homicidio? El que mata. Quien realiza la conducta y debe responder por él. Ese hay que hacer un análisis entonces de si es monosubjetivo o plurisubjetivo. Y luego determinar para temas de tipicidad, y miren esta cosa tan hermosa, para temas de tipicidad, si el sujeto es calificado o no. Si tiene alguna cosa especial, una condición o no. Por ejemplo, el peculado por apropiación, artículo 397, el prevaricato por acción, el prevaricato por omisión, ¿qué tienen en común para el sujeto activo esos delitos? Que ambas fueron como acciones de hacer y no hacer. ¿No? Lorena, ¿tú puedes cometer peculado, prevaricato y prevaricato por omisión? No. ¿Por qué no? No. Juliana, Sanly, Laura, ¿ustedes pueden cometer prevaricato por acción y por omisión o peculado? Prevaricato por acción. Porque estoy prevaricando cuando estoy aplicando. Se le cerró el audio. Estoy prevaricando por acción cuando cometo un hecho punible, pues teniendo el conocimiento de que es un hecho punible.
y por omisión cuando, pues valga la redundancia, cuando omito realizarlo sabiendo pues que está en las leyes, no sé, ¿no? Ok. Camila, No sabría decir, profe. Aura, Profe, yo digo que solo se puede realizar una a la vez. O sea, si se realiza por acción o si se realiza por omisión, pero las dos sí, no creo. pero recuerden que estamos hablando del sujeto activo, O se puede ¿sí? realizar también acción o omisión, pero el peculado no. Ok. Pero miren que no se han enfocado en lo importante de esto. ¿Quién de esta clase es funcionario público? Yo. Ah, bueno, Miguel sí puede cometerlo. ¿Quién aparte de Miguel es funcionario público de esta clase? El único de esta clase que puede cometer peculado, prevaricato por acción y prevaricato por omisión es Miguel. Porque solo los funcionarios públicos, como lo dice la norma, el funcionario público que cometa tal conducta, estos tipos penales son en contra de la administración de justicia. El sujeto activo es especial y es un funcionario público. Por lo tanto, el único que puede llegar a cometer estos tipos penales de esta clase es Miguel. ¿Sí? Lorena, ¿me hice entender? Sí, señor. Entonces, imagínate, Lorena, que te lleven a ti porque eso empezaba a pasar por prevaricato por acción a un proceso. ¿Tú qué dices? La conducta es atípica porque yo, sujeto activo, no cumplo con la calidad de funcionario público. Por lo tanto, usted no me puede llevar por los tipos penales de peculado o contra la administración de justicia porque yo no tengo tal calidad. Bajo eso, la conducta es atípica por cuanto su sujeto activo no se encuentra enmarcado en mí. ¿Listos? Atípica, ¿sí? Atípica, claro. Atípica objetivamente por cuanto el sujeto activo no tiene la condición especial que requieren esos tipos penales y la condición especial es ser funcionario público. Camila, ¿me hice entender? Sí, señor, profe. Ok. Asimismo, los tipos penales se subclasifican en impropios y tipos especiales. No voy a llegar hasta allá. La verdad, eso ya es ponerme a subclasificar lo subclasificado y no llego hasta allá. Acá estaríamos bien y vamos a dejarlo ahí. Entonces el sujeto puede ser monosubjetivo, plurisubjetivo y ser calificado o no calificado. Sujeto activo indeterminado o no calificado. El sujeto activo va a ser no indeterminado cuando cualquier persona lo puede cometer. Y podemos llegar a decir, pues todos los de la clase lo podemos hacer. Todos acá en la clase podemos matar. Sí. Sí. ¿Okay? Todos podemos hurtar. Sí, señor. Y todos podemos hacer carnalmente a una persona. Sí, señor. Sí. Entonces, ahí sí cualquiera de la clase lo puede cometer. Entonces, el sujeto activo, hay unos tipos penales que es calificado, tiene una condición especial, y hay otros en los que cualquiera puede cometer la conducta, ¿sí? Entonces, los tenemos así. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Sujeto pasivo. Miren lo que les voy a decir y pónganle mucho cuidado. Vamos a analizarlo un momento. Es el titular del bien jurídico tutelado. Él es el sujeto pasivo. La ubicación de este elemento del tipo depende de ubicar primero cuál es el bien jurídico y luego entonces de decir quién será su dueño y por ende quién será el sujeto activo. Entonces se debe establecer cuál es el bien jurídico. Pregunta para la clase. Una persona saca un revólver, no tiene permiso, lo apunta en contra de otra persona a la cual le hurta sus pertenencias. Con posterioridad es capturado. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de porte de armas de fuego y por qué? ¿El Estado? No, La persona que le vendió, o bueno, que le dio El el dueño de arma. la pistola. no, La persona a la que hurta. no. No, porque es que o sea, si no es el Estado, sí, la comunidad, o sea, los demás. Ya, ahí. El bien jurídico es contra lo que afecta a la sociedad o a la ciudadanía o a la comunidad.
en el tipo penal de porte de armas. No es el Estado, es la ciudadanía, ¿sí? Cosa diferente los tipos penales que antes les mostré contra la Administración de Justicia, que ahí sí es el Estado, pero acá hay que delimitar el bien jurídico. Ahora, a ver, el sujeto pasivo del tipo penal de hurto, sí es a quien le hurtan, pero yo les pregunto es quién es el sujeto pasivo del tipo penal de porte de armas. Y hay que irnos al tipo penal de porte de armas. Vámonos al tipo penal de porte de armas. Espero les cancelo acá la presentación y lo busco. Entonces, uno se va al código y busca lo siguiente. Fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, municiones, 365. ¿Sí? Acá lo tenemos en el 365. Coge uno el código y empieza a subir. Y empezamos a subir. De los delitos de peligro común que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. ¿Cuál es el sujeto pasivo? La comunidad, la ciudadanía, lo que me quieran llamar. Crean peligro común. ¿Para qué? Para la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el sujeto pasivo del porte de armas? Ahí en esa respuesta lo que ustedes me tenían que decir es la ciudadanía. ¿Y quién es el sujeto pasivo del tipo penal de hurto? Ahí sí a quien robar. A quien hurtaron, perdón. ¿Sí me hice entender? Ok. ¿Sí, Juliana? Sí, señor. Listo. Profe, yo Vamos. tengo una pregunta. O sea, si Señora. yo llego y cargo un arma, si no tiene, un arma y no tiene papeles, y bueno, me requisa la policía y me la encuentra, pero no he robado a nadie ni nada, ahí como me judicializa, porque tiene cárcel, pero La judicializan solamente por porte. Recuerda que eso era lo que hablábamos de tipos penales de mero peligro, que yo como profesor y pues muchos penalistas no están de acuerdo con eso. Tú por sacar el arma y llevarla guardada en un bolso, puedes llevarla en un bolso, nunca la sacas, nunca la muestra a nadie, pero te cogen y te la sacan del bolso de los policías y te la muestran, ya con eso incurres en tipo penal de porte de armas. Esos tipos penales no requieren un resultado, como tú lo dices, sacarla, mostrarla, apuntarle a alguien, no lo requiere, simplemente con llevarla. Hay otros tipos penales que si son de resultado como el homicidio, pues se requiere que una persona muera. Pero ese es un tipo penal de peligro y debe responder simplemente por llevar el arma sin papeles. ¿Sí, Aura, me hice entender? sí, profe, muchas gracias. Ok. A ver, si observamos que el tipo penal de prevaricato por omisión no aparece expresamente o consagrado en la norma, el sujeto pasivo se deduce que es el Estado, por cuanto el Estado es el que tiene a su cargo la administración pública, que es un delito contra la administración pública. En el 305, el sujeto pasivo de la sociedad, por cuanto es el titular del orden social, bien jurídico tutelado, que sería el orden económico. Por razones que no alcanzo a comprender, constantemente se confunden los conceptos de sujeto pasivo y perjudicado o víctima, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién es el sujeto pasivo del tipo penal de homicidio? Al que matan, ¿no? ¿Y quiénes son las víctimas? Los familiares. Familia. ¿Ok? Entonces hay que distinguir eso porque es muy diferente. Una cosa es el sujeto pasivo y otra cosa es quiénes van a ir como perjudicados o víctimas dentro de ese proceso. La noción de perjudicado es mucho más amplia y extensa porque abarca a todos los que soportan las consecuencias dañosas del hecho punible, sea persona física o moral. Está por demás decir que el concepto de perjudicado trasciende a efecto de la responsabilidad civil y en el mismo sentido, pues podemos entender ese perjudicado como víctima en un análisis muy general, no llegando a lo específico. Listo, entonces terminamos los sujetos. Iniciamos con el segundo aparte que les dije que vamos a hacer, que son los objetos. También aparte de haber sujetos, pues hay unos objetos, perdón, dentro de esos tipos penales. Iniciamos diciendo algo muy importante, es el mismo bien jurídico. Entonces, para determinar el objeto, debemos ir al título al que pertenece el tipo penal y tomemos dos ejemplos para entender lo siguiente.
el tipo penal que se encuentra en el porte de armas, debemos mirar cuál es el bien jurídico en el tipo penal de porte de armas. Y el bien jurídico será la seguridad pública. Como el objeto que tenemos en ese momento a salvaguardar es la seguridad pública. Y para entenderlo va a haber una subclasificación. Anótenla, por favor. Real, personal y fenomenológico. Los objetos se dividen en real, personal y fenomenológico. Este de la seguridad pública, vamos a ponerle ahí fenomenológico, pero todavía no voy a explicar por qué fenomenológico. El objeto jurídico, bien jurídico tutelado en el tipo penal del artículo 109, homicidio, hay que buscar en los delitos contra la vida y la integridad personal. Es decir, el bien jurídico es la vida y la integridad personal. En el feminicidio, pues, habrá una pluralidad un poco más amplia de bienes jurídicos. El tipo penal, según el bien jurídico, se clasifica, como ya lo habíamos dicho, en monoofensivo y pluriofensivo, ¿sí? Cuando afecta a una persona, ¿se acuerda que en el sujeto activo habíamos hablado de mono y pluri? ¿Sí? Subjetivos. Pues ya el bien jurídico tutelado puede tener una afectación única o una afectación masiva. Por ejemplo, en el homicidio será una afectación única y en cambio en el feminicidio recordemos que lo que se afecta es a todas las mujeres. En el feminicidio hay por decirlo así, un ataque pluriofensivo porque lo que lesiona es a todas las mujeres, al conglomerado. ¿Sí? Y asimismo tenemos pues los tipos de lesión y tipos penales de peligro. ¿A ustedes sí les hicieron en penal general la explicación de tipos penales de lesión y de peligro? Juliana, Lorena, ¿no? ¿Nadie? Miguel ya me dijo que no. No, bueno, a ver. El código tiene una clasificación masiva de los tipos penales. Y los tipos penales se dividen como de lesión o resultado o tipos penales de peligro y mera conducta. Un tipo penal de resultado es un tipo que cambia la realidad fáctica o algo dentro de la realidad fáctica que nosotros vivimos, la realidad como la estoy llamando, cambia. Por ejemplo, en el homicidio, usted mata a alguien, esa persona murió. En el hurto, usted despoja a una persona de sus bienes, esa persona quedó sin sus bienes. Pasa algo. Pero en los tipos penales de peligro, como en el porte, no pasa nada. Usted puede llevar el arma guardada y nadie se la ve y está cometiendo el delito. Es más, yo salgo por mi casa y un arma metida acá en la pretina y doy 5 vueltas al barrio y vuelvo y entro, ya estoy cometiendo el tipo penal. Es más, si yo guardo el arma en mi casa, me imputan ese tipo penal por el verbo rector de tenencia, que ya vamos a analizar verbo. Igual incurro en el tipo penal, así no me capturen, ni nadie lo sepa. Hay gente que comete delito y nadie lo sabe, pero ahí yo estaría cometiendo un delito. Entonces, los tipos penales de mera conducta de peligro no requieren un resultado. En cambio, los tipos de lesión o de resultado requieren que algo pase, que efectivamente exista un resultado, ¿sí? Que se dé lo que el tipo enmarca. Esa es la gran diferencia. ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. El objeto material. El objeto, entonces, es sobre lo que se afecta al bien jurídico. Pregunta para la clase. El que reciba o cobre directo o indirectamente a cambio de préstamo de dinero por concepto de venta de bienes, plazo, utilidad, ventaja que exceda de la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos según certificación. Ese no. Vamos a coger 103, 413, 297 y 296. ¿Cuál es el objeto en esa frase, el que matare a otro? ¿La vida? La vida. Sí, pero debemos señalarlo ahí. Recuerden que el objeto es sobre lo que se afecta al bien jurídico, ¿sí? Es la vida. Pero ahí en esa frase, ¿qué señalaríamos? ¿Mataré? No, matare es el que realiza, es la conducta, es la acción.
¿A quién le quitan la vida? A otro. Al otro. Otro. Entonces, el objeto es otro. ¿Por qué? Porque al que le quitan la vida es a otro. Y ustedes me están diciendo que el bien jurídico es la vida, pues ¿a quién se la quita? Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de tanto tanto. ¿Cuál es el objeto en esa enunciado? El prevaricato afecta a la administración Eso. pública. ¿Con qué se afecta? Con la resolución en dictamen o concepto. Contrario a la ley. Porque si no agregamos esa parte, si solo ponemos resolución, dictamen o concepto, pues no estaríamos incurriendo en nada porque eso es lo que hacen los funcionarios. El problema radica en que sea contrario a la ley. El que en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes acapare o de cualquier manera sustraiga del comercio artículo o producto oficial considerado de primera necesidad incurrirá en prisión de tanto tanto. ¿Cuál es el objeto? Acapare. ¿Cuál es, Gabriela? Yo digo que es sustraiga del comercio artículo. Sigue. El comercio. No, va No, bien, Julián. sustraer del comercio Producto- artículo o producto producto oficialmente. De primera necesidad, ¿sí? Ahora, Juliana, está casi perfecto y yo ahorita les expliqué. O sea, hay que poner qué es lo que se hace. Pero sustraiga, ¿no te parece que es el verbo? Como Pues ahorita lo miramos en matar, sí. entonces Entonces sería sería artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad. Porque ya el sustraer, si le agregas eso, me estás en ese momento metiendo es lo que realiza el sujeto activo, que es la conducta, no en cuanto al bien jurídico. Ahora, el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá. sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre. ¿Y lo que sigue? ¿Ok? ¿Los demás están de acuerdo? No sé, por lo que acabamos de Puede decir ser de calidad que pueda tener de los efectos verbos. jurídicos. Calidad que pueda tener efectos jurídicos. Sí, pero Sustituir o suplantar. no. Es Sustituir que por y los verbos. ahí entra lo que estábamos hablando en el anterior de los recuerden verbos. que todo lo que termina en "ere" es un verbo. Sustituir o suplantar son verbos. Aunque diga y sustituyo o suplante, hay que pasarlo a verbo. Entonces, son sustituir o suplantar son los verbos de esa acción. Es lo que realiza el sujeto activo. Se atribuye a nombre, edad, estado civil. Calidad o pueda tener efectos jurídicos, sí. Acá ya está un poco más delimitado, pero ahí lo tenemos ya señalado conforme lo habíamos hecho. Ahora, iniciamos. Les dije, los objetos se dividen en tres: real, personal y fenomenológico. Iniciamos con qué es real, diferenciamos qué es real. Se considera que un objeto es real cuando la conducta descrita en el tipo recae sobre una cosa. A ver, no se vayan a dejar enredar porque yo no pronuncio la palabra material. Los objetos en el tipo penal se llaman objeto material, pero cuando se subclasifican también se llaman objeto material real, objeto material fenomenológico, objeto material. Si todo tiene la palabra material, ¿para qué se pone uno a decirla? Objeto, y si viene real, personal y fenomenológico. Pero puede ser que yo en un examen les diga, ¿cuál es el objeto material real? Y ellos, ay, pero el profesor me explicó, era el objeto real, no material. Es lo mismo, sino que todos los objetos llevan esa palabra. El hurto, el que se apodere de cosa mueble ajena, pues vemos que el objeto recae en, ahí quedó mal, es cosa mueble ajena, no apodere, quito esa parte. Cuando se habla de cosa mueble ajena, pues ¿sobre qué recae la conducta? Sobre una cosa.
como recae en una cosa que dice acá arriba, en el primer renglón del texto, pues el objeto será real, ¿sí? Las cosas las vamos a definir como objeto material real, serían reales. Abuso de confianza, el que se apropia en provecho suyo un tercero de cosa mueble ajena. Cosa, también es una cosa. Se apropia energía eléctrica, agua, gas natural o señal de comunicaciones en defraudación de fluidos. Pues también son cosas, todo eso son cosas. Cosa diferente cuando dice el que matare a otro, recae sobre una persona, no una cosa, ya lo vamos a analizar. Pero acá me está recayendo sobre cosas. Entonces el objeto será real cuando recaiga sobre cosas. El bien jurídico haga una afectación a cosas. Lean por favor el artículo 239 del 249 y díganme, porque yo leo y es exactamente lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre hurto y abuso de confianza? Cuando yo va más allá de lo que me dieron permiso. ¿El hurto? No, No, el abuso de confianza. el hurto es algo de en lo que a mí no me dieron permiso, es algo como que, no sé cómo explicarlo. Sí, creo que me entienden. A mí no Sí. me dieron permiso, entonces lo hago porque sí. En cambio, con el abuso de confianza, pues ya me habían dado a mí un permiso, una confianza hasta cierto punto, y yo sobrepaso ese punto, pues, de confianza que me dieron. Ok. Camila, ¿ibas a decir algo? Iba a decir lo mismo que ella. Ok. El hurto y el abuso de confianza. Ok. Sabes que esa definición me sería, o sería buena, pero cierra un momento el audio, Camila, porfa. Pero no me puede servir la definición porque es que algún loco dañado se puso y metió en el artículo 239 del hurto agravado en razón de la confianza. Entonces, cuando le dieron confianza a una persona y él se coge la cosa, pues es hurto también. Y entonces uno me pregunta, uy, pero es que el abuso de confianza, y entonces ahí viene un problema grande, porque es que el hurto en razón de la confianza sí es por confianza, pero cuando uno lee el abuso de confianza, no es por confianza. Entonces hay un error muy grande. Y vamos a hacer, en este caso en específico, el análisis gramatical, como se lo dije. Vamos a entender. Primero, estos dos artículos son la misma vaina. Lo único que cambia es el verbo. En el primero es apoderar y en el segundo es apropiar. ¿Listo? Entonces nos toca remitirnos a un diccionario a mirar qué es apoderar y a mirar qué es apropiar. Apoderar es sacar de la esfera de dominio de la persona, ¿sí? Sin que ella manifieste su voluntad de entregarlo, el objeto. En cambio, apropiar es obtener algo, y como lo dice la norma acá al final, que se haya confiado por un título no traslativo de dominio. O sea, la persona lo entregó voluntariamente, sin que exista confianza. ¿Por qué? Porque el ejemplo general y más claro del abuso de confianza es cuando yo llamo a un mensajero, una empresa de mensajería, yo no lo conozco, llega a mi casa, yo venga, necesito que me envíe esto, un Play 4, y el man nunca lo envía y se lo roba. Perdón, se lo roba, no puedo decir eso. Lo abusa la confianza. Entonces, ahí es, yo se lo entregué queriendo, yo quería dárselo para que lo llevara a otro lado y él lo que hace es no hacer lo que yo le dije. Entonces, en el hurto, lo que hago es el querer de la persona, enfoquémoslo ahí. En el hurto, ella no quería entregar. En el abuso de confianza, se despoja de él libremente, lo entrega libremente, pero no se utiliza para eso. Ahora bien, en el hurto agravado por la confianza, radica en que yo dejo entrar a Gabriela porque es muy amiga mía a mi casa y ella estando en mi casa ve unos fajos de billete y los hurta. La confianza que yo le tenía a Camila es lo que hace que ella pueda otra vez quitarme sin mi permiso las cosas. Pero si yo dejo entrar a Gabriela a mi casa y hay unos fajos de billete, yo le digo, Gabriela, por favor, tenme estos fajos de billete o llévamelos a tal lado, y ella los utiliza para otra cosa, pues estaríamos en abuso de confianza, aun cuando está en mi casa y le da la confianza porque yo se los entregué. ¿Sí? Ella no me los quitó.
Y aún así hay esa diferencia o ese hilo tan pequeño entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza. Y si ustedes se ponen a pensar, el abuso de confianza lo lleva a uno a creer que es el hurto agravado por la confianza, pero no. En el abuso de confianza puede no haber confianza. No existe confianza. Yo le puedo entregar a alguien que no conozco algo para que me lo lleven y ya. ¿Sí me hice entender? Yo creo que un ejemplo muy claro es por lo menos la confianza que uno le da a un contador, por lo menos para que le lleve la contabilidad. El contador lo puede robar a uno y ese es abuso agravado de confianza, ¿no? Pero pues, como por así decirlo, según el grado de confianza que tenga la persona y según, pues, Ahora, ahí tenemos que analizarlo porque tú me estás dando un ejemplo muy bueno y me pasó en la realidad. Miren este ejemplo importante de lo que sucedió. Yo llego y me pongo a ver, y por ejemplo, no hablemos de un contador, hablemos de un representante legal. El representante legal maneja las cuentas de la empresa y a él le dan un listado de funciones. Esa persona es la que tiene el control sobre las cuentas, pero coge los dineros de la empresa y los mete a su cuenta personal, desde la cuenta de la empresa. ¿Eso sería hurto o abuso de confianza? Hurto. Hurto. Pero dígame por qué, si es hurto, pero ¿por qué? no, para mí es abuso de confianza porque yo le doy la potestad a él para que me maneje las cuentas y mis finanzas. Listo, Yo ahora lo estoy autorizando. Listo, ahora me quedo contigo. A ver, ¿qué es lo que sucede con eso? Eso se hizo un análisis muy fuerte y era en el siguiente aspecto, Aura. Cuando yo te entrego a ti un bien, ¿sí? Tú adquieres en ese momento o lo tienes y lo realizas para una cosa diferente, como lo que decía con el mensajero. ¿Cuál es el problema? Cuando tú eres representante legal, tú tienes una serie de funciones, ¿sí? Y ese trabajo lo realizas con esa serie de funciones y te lo entregan en razón de confianza, Y te autorizan a mover dineros en razón de la empresa. Cuando tú sacas, y te lo pregunto a ti en razón de los verbos rectores, de la cuenta, de esta cuenta, para tu cuenta personal, yo tenía el ánimo de entregártela para eso. Recuerden que es el ánimo. No, obvio no. Ok, entonces volvemos a lo mismo. Yo en el abuso, cuando entrego un bien, sí te lo doy, toma, hazlo. Pero yo te entrego a ti las cuentas como contadora para ejecutar determinadas cosas y labores por la confianza que te tengo. Si ves que el hurto sí es de confianza, el hurto agravado por la confianza que te tengo. Y tú te estás apoderando porque yo no consentí el que hicieras ese traslado allá de mi propia cuenta. Tú desapoderas de mi cuenta y lo pasas a tu cuenta, ¿sí? Es como si te dejara entrar a mi casa, yo te estoy poniendo todo a disposición y, por ejemplo, hago la frase, tome lo que quiera, y tú vas y te tomas unos millones, ¿sí? No funcionaba así. Entonces, ahí estaríamos hablando nuevamente de hurto, y ese sí es el claro ejemplo de hurto agravado por la confianza en temas financieros. Pero mira que, Aura, para que lo entendamos mejor, a mí me tocó un caso buenísimo en la práctica. Imagínate que mi clienta era la administradora y dentro de sus funciones no estaba pagar recibos. El administrador general en Bogotá le dice, yo le voy a consignar a su cuenta personal y usted haga el favor y pague los recibos. Y efectivamente, él cogía su cuenta, le metía la cuenta de ella, donde ella ya tiene dominio de la cuenta y ella no pagaba recibos. ¿Eso qué es? Hurto. No. Según yo, Abuso de hurto agravado, abuso de confianza. Abuso de confianza. Es abuso de confianza porque en el primer ejemplo que pusimos, ella sacaba de la cuenta de la empresa. Es como sacar de mi casa. En el segundo ejemplo, le consignaban a su cuenta y ya estando en su cuenta, ella no se apoderaba de nada. Destinaba para otras cosas porque era su cuenta. Es lo mismo que si me lo entregaran acá a un mensajero, le entrego lo mismo. Entonces, el problema con el caso que me propone Aura
es que ella sacaba los dineros sin autorización para eso de la cuenta de la empresa, de la propia empresa. Por lo tanto, se apoderaban porque no había la voluntad de entregarle esos dineros a ella para ese fin. En cambio, en mi ejemplo, sí estaban en la cuenta de ella y ya en la cuenta de ella ya veía qué hacían. Por lo tanto, ahí estaríamos ante una apropiación y no ante un apoderamiento de los dineros como en el primer ejemplo de Aura. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Okay. Entonces, si ven que uno con esta vaina no es una cosa del otro mundo, es saber leer y, por ejemplo, irse al diccionario también a mirar qué es apoderar y qué es apropiar. Es muy importante tener en cuenta eso para hacer los análisis y así es como se hacen los análisis. Obviamente, el fiscal tiene acusada a mi clienta por hurto agravado por la confianza, ¿no? Entonces, no tengan, por ejemplo, pena o miedo de los que dijeron acá, por ejemplo, hurto agravado por la confianza, porque un fiscal de la República tiene a mi clienta acusada por esto. Y yo le decía, no, es que eso es abuso de confianza, no lo meta, le va a caer el delito. Obviamente se le va a caer, porque ella en ningún momento se apoderó. Defraudación de fluidos, pues ya lo tenemos ahí, la energía, agua, gas, todo eso son cosas. ¿Cuál es el objeto en el artículo 371? Como por lo menos cuando las empresas contaminan con mercurio los ríos, ¿sí? Sí, ok, pero ¿sobre qué recae acá la conducta? O sea, acuérdense que tomamos un pedacito y decimos Agua esto de los objetos. destinada al uso de consumo humano. ¿Por qué agua destinada al uso de consumo humano? Yo creo O que sea, va ¿por qué no desde agua? Peligro para la desde salud. la salud. Ujú. La salud, a ver, el que envenene, contamine o de modo peligroso para la salud, pero lo que recae, lo que altera la salud es el agua. Y estoy de acuerdo con Aura en que es el agua. Ese es el objeto. Si la salud la pudiéramos llegar a llamar como un objeto, debe ser eso sobre lo que recae. O sea, cuando yo me voy y ejecuto la conducta, yo lo que contamino es el agua, no la salud. La salud se afecta después de que el agua está contaminada, pero lo que yo hago, la acción recae es sobre el agua. ¿Sí? Aura me dice a mí que es agua destinada al uso de consumo humano. Y yo digo, ¿por qué al uso de consumo humano? ¿Por qué no agua? Solo agua. Porque el agua, Porque por lo menos es diferente contaminar lo que decían, por lo menos un lago, sí, un lago pues también, pero si ese lago alimenta por lo menos un pueblo, entonces es diferente, o sea, qué clase de agua se está contaminando y pues qué afectaciones tiene para la salud pública, ¿no? Ok. Aura, muy bien. Y a la próxima lo que debes hacer es resumirlo. Pues, profe, porque es que si el agua no es de consumo humano, pues ¿cómo se afecta la salud? La salud es de los humanos. Y si el agua no la van a consumir humanos, pues per se hagamos un análisis, pues no estaríamos ahí. Entonces, claro, lo que tú dices, sí, lo amplías, pero acá es muy simple. El agua destinada y le ponen al uso de consumo humano es porque arriba dice peligroso para la salud. ¿La salud de quién? De los humanos. Entonces, bajo ese entendido, sí hay que agregarle consumo humano, porque si no la consumen humanos, pues no se afecta nada de lo que estamos diciendo acá. Si voy y contamino un charco donde nadie bebe agua y nadie toma, pues no estaría en contaminación de aguas. Artículo 304. Profe, en este también data, pues es que hace unos años también sucedió acá en Colombia, de que una empresa en Barranca estaba contaminando un río, pues el río no se alimentaba a nadie, pero sí cogían los peces del río y tenían mercurio. ¿Data lo mismo en el mismo artículo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tendríamos que mirar, por ejemplo, los delitos ambientales. Ese tipo penal que ya afecta a la naturaleza y los animales, vamos a enmarcarlo mucho más en esos tipos penales contra los animales. Si no tuviéramos los tipos penales contra los animales, podríamos hacer un análisis del 371, pero recuerde que cuando haya norma en específico, siempre debemos remitirnos en específico, y ya hay conductas que tienen que ver claramente con eso.
Ah, ok. ¿Cuál sería en el 304? El El objeto. mercado, No. la producción, materia prima, La materia prima, el producto agropecuario. Tibios. materia prima y el producto, ¿Materia prima y qué? y el producto, Tibios. Más Mira, calientes. materia Producción prima, y producto distribución. agropecuario Producto, o industrial. instrumento o maquinaria. A ver. Esto se hace muy simple y de la siguiente manera. Hay varios verbos, ya lo vamos a analizar más adelante. Por ejemplo, acá hay verbo destruir, inutilice, desaparezca, deteriore, hay 4. Entonces yo lo que me pregunto es, voy a coger solo uno, destruya. Si yo destruyo materia prima, ¿incurro en el tipo? Sí. Si destruyo producto agropecuario, ¿incurro? Sí. Si destruyo producto industrial, ¿incurro? Sí. Si destruyo instrumento o maquinaria necesaria para su producción o distribución, ¿incurro? Sí. Entonces, el objeto es materia prima, producto agropecuario industrial o instrumento o maquinaria necesaria para su producción o distribución. ¿Por qué? Porque si usted me dice materia prima, producto agropecuario industrial, yo les digo, y si destruye un instrumento o maquinaria necesaria para su producción o destrucción, entonces no incurro. No, también recae sobre el instrumento o la maquinaria. Objeto material personal. Segunda clasificación. Se considera que el objeto material es personal cuando la conducta descrita en el tipo recae sobre una persona. El que matare a otro. El que matare a otro en homicidio culposo. ¿A quién le quitan la vida? A personas. ¿Sí? Entonces, en ese momento será personal. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, ya afuera están tocando una pachanga y yo casi ni me escucho a mí mismo. ¿Pero ustedes me escuchan bien? Sí, Mire, señor. oigan. Sí, profe, sí te escuchamos. ¿Sí escuchan? Sí, señor. Entonces, no escucho nada, pero bueno. A ver, entonces, se considera que el objeto material es personal. Yo que estoy en el cuarto de mi hermano, me va a tocar irme a mi cuarto. Bueno. El que matare a otro cae en una persona. El que matare a otro cae en una persona. El objeto será personal. ¿Sí? Falsedad personal. ¿A quién falsifican? A una persona. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo, de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor un tercero dinero. ¿A quién inducen y a quién hace eso? A una persona. Feminicidio. ¿A quién matan? A una mujer por su condición de ser mujer. Una mujer, pues es una persona. Cuando sea feto, aborto y todo eso, pues todo eso lo encasillamos en personas. Objeto material fenomenológico, que es la última clasificación. Recae en cosas que son, por decirlo así, no son reales, no son objetos y no son personas. Y acá nos dan un primer ejemplo y hay que analizarlo. Falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba. Ustedes me dirán, pero un documento público no es una hoja física y entonces no lo debemos meter en real. Lo que sucede es que el documento público tiene algo intrínseco que es la fe pública, ¿sí? Y el documento público tiene dos tipos de falsedades, ideológica y material. Entonces, los tipos penales de falsedad en documento público, al ser ideológica y material, recaen sobre el contenido del documento.
no per se sobre el documento en sí, sobre la hoja, ¿sí? Otra cosa es que yo dijera destrucción de documento público. La destrucción recae sobre dañar un objeto. Acá recae sobre algo inmaterial, que es su contenido. Lo que está escrito ahí, no en la hoja en sí. ¿Sí? Entonces, si dijera algo, por ejemplo, algo de obstrucción a la justicia cuando yo rompo documento y destruyo, podríamos hablar de que el objeto sí es la hoja, porque lo que estoy dañando es el documento. Pero acá se enmarca es en el contenido. ¿Y cuál contenido? Pues cada documento público tiene un contenido diferente. Y como hablamos del contenido de algo que no podemos tocar. Pero un ejemplo más claro sería la violación de medidas sanitarias. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Entonces, medida sanitaria. ¿Una medida sanitaria la pueden tocar? ¿Una medida sanitaria la pueden ver? No. No. Son cosas o son lo que llamamos fenómenos, cosas que no son reales, no son personas y no podemos tocar o sentir o ver. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Vamos muy rápido? Vamos bien, profe. Bueno, seguimos a lo último, al último aspecto que es la conducta. Bueno, cuando hablamos de conducta, vamos a hablar de los verbos, las circunstancias y las estructuras típicas. Esos tres apartes. Circunstancias y las estructuras típicas. Ahora bien, iniciamos con los verbos. Para definir en la misma forma que en cualquier otra oración gramatical, así es su menester que entendamos qué es el verbo como regla gramatical. Y el verbo se divide en dos, verbo rector y verbo complementario. Entonces, los verbos se dividen en dos, rector y complementario. Y a su vez, el rector se divide en dos, elemental y compuesto. El verbo rector es cuando solo con ese verbo yo puedo cometer la conducta. El verbo rector se divide en elemental y compuesto. El homicidio tiene un verbo rector elemental porque tiene un solo verbo, matar. En cambio, cuando hay una pluralidad de verbos, los llamaremos compuestos. Cuando hay muchos, o se dividen por una O o por una I. ¿Sí? Entonces, prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. Si yo soy servidor público y como servidor público omito un acto propio de mis funciones, incurro en prevaricato por omisión. Si yo como servidor público retardo un acto propio de mis funciones, incurro en prevaricato por omisión. Si yo como funcionario público me rehúso a hacer un acto propio de mis funciones, incurro en prevaricato. Y si yo como servidor público me deniego a hacer un acto propio de mis funciones, incurro en el tipo penal de prevaricato por omisión. Entonces, el verbo rector es cuando cualquiera de esos verbos con cualquiera puede incurrir en la conducta. No necesito cometerlos todos. No necesito omitir, retardar, rehusarme o negarme. Con uno solo que cometa, incurro en la conducta. Y será elemental cuando tenga uno solo y será compuesto pues cuando hablemos de una pluralidad de verbos rectores. En cambio, el verbo complementario requiere que un verbo se complemente con otro verbo. Por ejemplo, el que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. ¿Qué pasa si me apodero una cosa mueble ajena? Por ejemplo, ¿qué pasa si cojo el celular de Juliana, lo saco del bolso, salgo de mi casa y lo tiro contra una pared y lo estallo? Ahí me apoderé, le saqué de ella sin su permiso. ¿Qué sucede ahí? Pues ahí no se cumple la otra parte del artículo porque no le saqué provecho. Y entonces no me pasa nada. Y cometió un delito, o sea, cometió otro delito y cometió hurto.
No, hurto es el que estamos ¿También? hablando, 239. Ah, sí. Cometí daño en bien ajeno. Eso. Entonces, como no se cumple el segundo verbo, que es que yo cogí eso para obtener provecho, pues estaríamos en ese momento hablando de un tipo penal diferente que sería el de daño en bien ajeno. 131, omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro incurrirá en prisión de tanto. Entonces, debo omitir, pero ¿qué es lo que debo omitir a esa persona? Auxiliarla. Si omito otras cosas que no sean auxiliar, pues no incurriré en la conducta. Y acá es donde se habla uno de capacidad argumentativa y de capacidad probatoria. Porque, por ejemplo, miren cómo un evento puede trascender a muchos lugares. Ejemplo 1. Si ustedes ven una persona que se está desangrando en la calle y hay otra persona completamente quieta, eso se ve en video, y no se mueve ni nada, ni lo auxilia ni nada, solo la está viendo ahí cómo se desangra, ¿ustedes creen que esa persona, y luego fallece, supongamos la persona, ¿ustedes creen que esa persona incurrió en omisión de socorro de este artículo? Sí, sí, porque no hizo nada para Profe, ayudar. depende porque qué tal la persona fuera atacada por los nervios. No, Y no haya... pero todavía no voy ahí. Ah, ok. Camila, ¿ibas a decir algo? Sí, que sí. Sí, eso. Ok. Bueno, que sí, plantémoslo ahí. Ahora, ¿qué pasa si esa persona tenía esa enfermedad que es que se desmayan o tienen problemas cuando ven sangre? Ya no cumple que se hace. Entonces ya no aplicaría para él. ¿Ok? Entonces ahí decimos, no, es que yo no me acerqué a auxiliarlo porque no tengo esa enfermedad, no puedo ver sangre y todo eso. Hasta ahí iríamos, entonces lo absolvemos, ¿cierto? Sí. Igual tengo que probarlos primero. No, pero acá estamos dando presupuestos de que está aprobado, ya, claro. O sea, lo que yo digo es una verdad absoluta. Entonces sí quedaría. Ok, pero entonces miren que en la carga argumentativa ustedes deben saber cómo lo proponen. Ustedes me dicen, sí, absolvamos. Pero entonces yo tengo una pregunta, ¿por qué no llamo a una ambulancia? Sí, usted nos está diciendo que no me podía acercar porque la sangre no puedo verla y todo eso, pero entonces, ¿por qué no llamo a una ambulancia? ¿Por qué no se alejó más y llama a una ambulancia? Entonces, ¿cómo lo ven? Uno piensa que el derecho es ir allá y lo que yo llegaba y les decía, no les vengo a leer artículos, a mí no me interesa venirles a leer artículos. Si ustedes quieren leer artículos, están en el Código Penal y los pueden leer, ¿sí? Es que hagan estos análisis, ¿sí? Que aprendan a entender que el derecho es de una carga argumentativa, ¿sí? Y más ustedes que están viendo el área penal en este momento y estamos entendiendo lo que es el derecho penal, pues es de cargas argumentativas. Un solo argumento puede llegar a desviar la atención. Y les voy a pasar, ¿ustedes recuerdan lo que son las madres de Soacha? ¿Alguien sabe quiénes son las madres de Soacha? Las mamás de la primera línea, ¿sí? Sí, sí. Lo que pasa es que ustedes están muy pequeños para poder saber un poco más. Ellas ahorita salieron en la primera línea como madres o madres de primera línea y algunas eran las madres de Soacha, pero cuando inició el boom de los falsos positivos, fue un conglomerado de madres que se reunieron porque les habían asesinado a sus hijos. Y se llaman las madres de Soacha porque a los muchachos se los llevaban y los mataban, ¿sí? Desde esa localidad. Y pues aparecían muertos en otros lugares del país. Ellas fueron muy famosas porque fueron las primeras que empezaron a atacar el gobierno de Álvaro Uribe, a atacar a los militares, y atacar no, a decir la verdad sobre los militares y sobre lo que había ocurrido. Y ellas crearon, por decirlo así, como grupo, corporación, conglomerado, y se llamaron las madres de Soacha. Eran madres de hijos que habían sido asesinados por militares, haciéndolos pasar como falsos positivos. Un caso muy sonado fue el de Luz Marina, porque su hijo se llamaba Fair Leonardo, y lo hicieron pasar como un alto miembro de la guerrilla, ¿sí? Como uno de los más altos miembros de la guerrilla. Pero adivínense cuál era el pequeñito detalle con Fair Leonardo.
Fair Leonardo tenía más de 30 años, pero tenía una edad mental diagnosticada de 6 años. Y era supuestamente la cumbre o el comandante de comandantes. En ese caso se empezaron a dar varios debates. Por ejemplo, la abogada que estaba en ese caso, que es una abogada para la que yo trabajo y está en Bogotá, ella menciona que ese ataque debía ser considerado como crimen de lesa humanidad. Y vamos a empezar a hacer las cargas argumentativas que ahorita hicimos. Primero, ella llega y dice que el crimen fue sistemático o generalizado. Y el abogado defensor le dice, no señora, en este proceso solo estamos vinculando a Fair Leonardo. Por lo tanto, la única víctima que tenemos acá es Fair Leonardo. Entonces, usted no me puede decir que el ataque es sistemático o generalizado, porque hay una sola víctima. ¿Ustedes qué opinan de ese argumento? ¿Les parece bien o mal el argumento? Pues es que si se está refiriendo solo a ese caso, pues estaría bien, ¿no? Ok. No, sí, o sea, es que hay que hablarlo. Al César lo quita el Es César. justificado, Pero sí. la abogada representante de víctimas de Fair Leonardo le dice, ojo, cuando se habla de sistemático y generalizado no se está hablando de la cantidad de procesados, se está hablando de que esta misma conducta se haya repetido muchas veces. Y venga, le saco esta cantidad de procesos en la que se está juzgando falsos positivos y en específico de su unidad o en la unidad militar en la que estaba su prohijado. Por lo tanto, hay múltiples ataques y se volvió sistemático o generalizado. Contemos el número de víctimas. ¿Qué les parece el contraargumento? También es viable, ¿no? Ok, y se vuelve Sí, claro. viable. Es Luego justificado. se centra el debate en el tema de la discriminación. La abogada representante de víctimas dice que había un rol discriminatorio y que los ataques se dieron pues de manera en que se estaba discriminando, ¿sí? Se discriminaba a la población civil. El abogado defensor, muy habilidoso, llega y dice lo siguiente. ¿Por qué mataban los soldados? ¿Por discriminar? No. Ellos mataban por viajes, mataban por dinero, mataban por permisos, mataban por obtener los beneficios que en ese momento se estaban dando para las personas que mataran guerrilleros o que abatieran guerrilleros en combate. Entonces, el fin de ellos no era discriminador, dice el abogado, el fin de ellos era obtener esos beneficios. Ese era el fin. ¿Qué opinan de ese argumento? Gabriela, ¿qué opinas de ese argumento? No sé, yo pienso que puede ser, No te oigo casi, súbelo un poquito. yo pienso que puede ser viable ¿Es viable? hasta cierto punto. Porque, pues, bueno, todo el mundo tiene la mentalidad de que no, los guerrilleros entonces son lo peor y así. Pero, pues, lo que decían, como lo hacen por obtener algo. Entonces, no sé. Sí. ¿Alguien me quiere dar un contraargumento? Porque ese argumento, señora. Yo puedo decir uno, que nada justifica matar, ni por permisos, ni por discriminación. Entonces eso me hace que no es válido. Okay. No. Lo tenemos totalmente porque es que el homicidio sí se dio. Acá el debate era si debíamos considerarlo crimen de lesa humanidad o no. Pero lo que dice Camila es completamente cierto y por eso es que ellos ya los iban a condenar por homicidio. Acá el debate era si era crimen de lesa humanidad. Y el crimen de lesa humanidad debe cumplir unos requisitos, que esas muertes sistemáticas y generalizadas se dieran por una intención discriminadora, buscando discriminar, ¿sí? Pues Sí. yo pienso que discriminatoria no era porque en sí, o sea, discriminatoria en cierta forma sí porque pues cogían también a personas que eran de bajos recursos. Ya, Pero Aura, ese es el argumento con el que ganó la representante de víctimas. Ah, sí, mataban por beneficio y por eso y todo eso, pero es que mataban ricos, no se llevaban la gente de los que estaban en las calles, los indigentes, no se llevaban al estrato 1
Aquí, ¿quién mataron de estrato 4, 5, 6 o 7? Ustedes se llevaron a la gente más vulnerable de la población, a los más pobres, a los rechazados, a las personas sin familia, a los que no podían ubicar, a los marginados. Y eso que acaba de decir Aura fue el argumento con el que rompieron la tesis y fue considerado el caso de Fray Leonardo como crimen de lesa humanidad. Porque aunque efectivamente ellos lo hacían por esos beneficios, discriminaban al momento de elegir a sus víctimas. ¿A quiénes? A las personas más pobres y más vulnerables y a las personas de más escasos recursos. Sí, Aura, ahora sí complementamos. O sea, sí fue por esa parte, pero como tal, no por lo que quería ella, de decir que fue una persona especial a la que mataron y por condición de ser especial en su condición de mental y bueno, de salud, sino fue por otra índole. Sí, no, y él, o sea, la condición de especialidad de él, o lo que era especial, nos sirvió en ese momento para demostrar que él no podía ser un comandante. ¿Ustedes imaginen a un comandante de frente de guerra con una edad mental de 6 años? Eso nos sirvió para eso. Ella, el móvil discriminador, lo utiliza de esa manera general. Acá no murieron ricos. Los hijos de los ricos no fueron llevados en falsos positivos. ¿Sí? Eso es una mentira, eso no sucedió. Atacaban los pueblos más pobres, las personas que no tenían quien los buscara. La mayoría eran indigentes que estaban en la calle, ya no tenían una familia que los reclamara. Ese era el aspecto primordial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Las circunstancias se dividen en las que están expresamente en el tipo. 2, las circunstancias de agravación. Esto no lo copien como está acá. Es 1, circunstancias expresas del tipo. 2, circunstancias de agravación o atenuación específicas para el tipo. Y circunstancias de mayor o menor punibilidad. O sea, no es lo que está acá. El 2 y el 3 no los pongan así. El autor lo define así, pero no es así. Las circunstancias expresan el tipo, las circunstancias específicas de agravación o atenuación específicas y las circunstancias de mayor o menor punibilidad. Las circunstancias expresas en el tipo se ubican geográficamente dentro del mismo tipo penal, dentro de la misma oración. Entonces, es una circunstancia que se tiene que dar para ese tipo penal en específico. Por ejemplo, la madre que durante el nacimiento dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o inseminación artificial. ¿Cuál es la situación específica que tenemos acá? Pues que durante el nacimiento o durante los 8 días se puede cometer este delito. Entonces hay un plazo temporal. Tiene una circunstancia específica. ¿Cuál? Como 8 días. Porque nace y dentro de los 8 días siguientes, 8 o 9 días tendrá ahí en específico para cumplirse ese tipo penal. No puede al día 9, no puede al día 10, no puede antes del nacimiento porque sería aborto. Es acá, en ese pedacito, en esa línea temporal, en esos 8 días. Ahora bien, 142. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado utilice medios y métodos de guerra ilícitos. Pues hay un contexto, ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Ese es el contexto. Ocasión y desarrollo del conflicto armado. Entonces, estos artículos nos dan unas condiciones especiales para poderlos tipificar. Dentro de eso, ¿cuáles son? Pues que dentro del mismo tipo nos da líneas temporales o contextos que tiene que haber o sucesos que deben pasar para que se pueda llegar a tipificar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Luego vienen las circunstancias específicas de agravación o atenuación. Por ejemplo, el homicidio tiene un artículo 104, el homicidio 103 y el 104 es circunstancias de agravación para el homicidio. Es específico. El artículo 109 es el homicidio culposo y el 110 circunstancias de agravación para el homicidio culposo. ¿Sí ven? Son específicas. Entonces, todos los artículos del código no son delitos. Algunos dan unas condiciones específicas que agravan o atenúan la conducta. Por ejemplo, el 440 es circunstancias de atenuación para la falsa denuncia.
hay algunos artículos que modifican otros agravándolos o atenuándolos. Esos serían circunstancias específicas de agravación o atenuación. Y por último, las circunstancias genéricas de mayor y menor punibilidad con origen en el injusto. Esperen un momento que necesito hacer algo. Ok, ¿están viendo el Word? Sí, señor. Sí, señor. Entonces viene la siguiente forma. Esto no se lo voy a explicar ahorita bien porque lo vamos a ver en el módulo 3, que es la pena. 3 o 4, no me acuerdo. Que es la pena. Pero esas circunstancias de mayor y menor punibilidad, vamos a mirarlo acá en este artículo específico. Entonces, el homicidio tiene en el artículo, está en el 103 y tiene el artículo 104, circunstancias de agravación. Hay varias, por precio, ánimo de lucro para sicarios, valiéndose de actividad inimputable para los que utilizaban niños, con sevicia. ¿Alguien sabe qué es sevicia? Como doble intención, ¿no? No. ¿Ustedes recuerdan que a dos mujeres estudiantes de la UIS las asesinaron el año pasado en febrero? Un doble feminicidio. Ah, la crueldad, o sea, el hecho de, o sea, como con, sí, la crueldad, ¿no? Ok. Todo el mundo lo explica así y efectivamente sí es así, solo que hay que analizarlo un poco mejor. La sevicia, todo el mundo piensa que es eso. Por ejemplo, le pegó 200 puñaladas, actuó con sevicia. Le pegó 15 tiros, actuó con sevicia. O sea, todo el mundo piensa como que, oiga, lo mató mal matado. Lo que se llama vulgarmente lo mató mal matado. Pero no es así, porque yo a una persona le puedo pegar 15 tiros y no cometer sevicia. La sevicia es cometer un dolor o un sufrimiento exagerado para la comisión de la conducta. En el caso de las estudiantes de la UIS que sufrieron múltiples puñaladas, ellas las sufrieron mientras estaban vivas. Si yo llego y le pego un tiro a alguien en la cabeza y luego le meto 200 puñaladas en el cuerpo ya estando muerta, pues no es sevicia porque no causa un dolor o sufrimiento. Entonces, la sevicia va encaminada a que si el fin es darle muerte a una persona, pues ¿para qué la daña primero? O sea, si usted lleva un revólver, ¿para qué le pega 2 tiros, uno en cada pierna, luego uno en cada brazo y luego uno en el estómago para luego darle el golpe final en la cabeza? Eso es lo que llamamos como sevicia. Causarle un dolor extremo para luego llegar a darle el fin o lo que se buscaba. Bueno, entonces miramos acá lo siguiente. Mírense en los artículos lo que traen lo siguiente. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Y si es agravado, es de 480 a 600 meses. Si incurre alguna de las circunstancias que tenemos acá en el homicidio agravado. Pero la pregunta es la siguiente para ustedes. Si yo mato a una persona, ¿cómo sabe el juez si me da 208 o 450 meses? Porque debe estar una circunstancia de agravación, ¿no? La circunstancia de agravación estaría abajo. Entonces, como usted me lo dice, circunstancia de agravación 6 del homicidio. Parte la pena de 408 a 600 meses. Pero ¿cómo sabe el juez si me da 480 o 600? ¿Cómo lo sabe?
Ahora, ustedes que ya vieron penal general, esto es gravísimo, porque entonces Camila le cae bien y entonces a Camila le va a dar 208 meses y yo le caí mal, entonces a mí me va a poner 450. No, eso no puede quedar así a que los jueces decían. Entonces al que le caiga mal le van a poner no, porque hay un principio de legalidad. Debemos ser juzgados en igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabría el juez cuál poner? Dependiendo del tipo de delito cometido. Pues es homicidio, los dos cometimos el homicidio. Bueno, Dependiendo de las no te escucho casi, Gabriela. Dependiendo de las características que tuvo ese homicidio, ¿no? Ok, pero las características están consagradas en el código. ¿Qué es lo que se hace con esto? Voy a hacerlo un poco más fácil para mí. Voy a poner un delito que tenga 100 y 200 meses. Lo que nos dicen es que ya el juez delimitando el delito, pues lo que él hace es dividir por cuartos la pena. Entonces pone 125, lo divide en cuartos iguales, 150 y 175. Entonces, el primer cuarto es de 100 a 125, el segundo de 125 a 150, el tercero de 150 a 175 y el último 200. ¿Sí? Esos serían los cuartos. Ahora bien, voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Cómo sabe el juez en qué cuartos se mueve? Ahí es lo que vamos a ver ahorita en circunstancias. Lo último que son circunstancias de mayor y menor punibilidad. Entonces, tenemos el artículo 55, circunstancias de mayor punibilidad del Código Penal, y el artículo 58. Hay unas circunstancias que dan mayor punibilidad y unas circunstancias que dan menor punibilidad. La del 55. Por ejemplo, si no tengo antecedentes penales, circunstancia de menor punibilidad. Si no tengo antecedentes, ¿qué va a hacer el juez? Pues se mueve en el primer cuarto, en la parte más baja. Dependiendo de cuántas circunstancias de menor y mayor punibilidad usted tenga, se empieza a mover en los cuartos. Empieza a elegir. Ah, tiene 3 de mayor y 1 de menor, pues vamos a movernos como en los medios. Ah, tiene solo circunstancias de mayor punibilidad, me muevo en el último cuarto y me voy para los 450, para arriba. Ah, no tiene circunstancias de mayor punibilidad y solo tiene carencia de antecedentes, me voy para el cuarto mínimo y le pongo lo mínimo. ¿Sí? Así es que el juez hace para hacerlo. Entonces, léanse, por favor, el artículo 55 y 58 para la próxima clase. Si tienen alguna pregunta sobre alguno, me lo hacen. Pero no me voy a poner a leerles esto acá. Y la próxima clase dicen, pero profe, ¿cuál es esta circunstancia mayor? ¿Cuándo se da? ¿Qué pasa? Lo analizamos. Ahora bien, estas circunstancias están ubicadas en la parte general del Código Penal, lo que ya hablábamos, circunstancias de mayor y menor punibilidad. Hay unos numerales, pero no me voy a detener en eso. Hay que leerlas simplemente, porque esto lo retomo en el módulo de la pena, donde les voy a enseñar a tasar y vamos a hacer cuarto y vamos a hacer un ejercicio y todo. Entonces no me voy a detener acá. La estructura típica. Uso de las estructuras típicas tiene que ver con las razas de los tipos penales. Como ya lo dijimos, puede ser acción, omisión, resultado. Tiene que estar interviniendo el dolo o la culpa. Así, por ejemplo, un tipo penal puede ser de acción, doloso o no tener resultado, o un tipo penal puede ser de acción, culposo y tener un resultado. Se pueden combinar los tipos penales en cualquiera de esas circunstancias. La estructura de acción, pues cuando el tipo penal es de hacer. La estructura de omisión, pues cuando la estructura es de omitir. Tipo penal de prevaricato por omisión, omisión de socorro, que ya lo vimos. La estructura típica del resultado. Cuando hablamos de resultado, hay que entender que nos referimos a un resultado fáctico ontológico. A ver, yo les dije a ustedes que había resultados o tipos penales de resultado y de mera conducta, ¿sí? Pero cuando ya hablamos del resultado que se dio en el tipo penal, no es lo mismo el tipo penal de resultado. El resultado, por ejemplo, en el tipo penal de mera conducta es aquel arma y pues en ese momento afecté a la ciudadanía, aunque no la haya mostrado ni nada, pero el resultado fue que salí de mi casa y salí con un arma sin papeles. Ese es el resultado que crea que el tipo penal se dé. Pero otra cosa son los tipos penales de resultado que sí requieren que algo pase en la realidad fáctica y los de mera conducta,
que tienen un resultado que es que puede ser que nada pase, simplemente con la ejecución de la conducta. Tenemos entonces también el análisis de la estructura típica del dolo. Estoy avanzando en esto porque ustedes ya tienen claro desde el primer semestre qué es el dolo. Pregunta, ¿puedo suponer que si una persona omite auxiliar a otra para prestarle ese socorro, ese tipo penal de omisión de socorro, actuó con dolo? Podríamos decir que sí, ¿no? Porque lo hizo con... No lo hizo. No. Ok. O sea, Pero no tuvo la intención de hacerlo. el problema es que no puede haber una presunción. Recuerden que en derecho todo debe ser probado por la fiscalía. No hay ninguna presunción. Entonces, nunca en ningún tipo penal podemos llegar a presumir el dolo. Señora Aura. Profe, pues si como tal esa persona que y como tal esa persona que llega y o sea, se me fue la paloma, profe, qué pena. Tranquila. ¿Quién prueba que el procesado actuó con dolo? ¿La fiscalía o la defensa? La fiscalía fiscalía. porque es la que acusa. Ok. Mírense en algo muy interesante que pasó en un tipo penal. En el caso de feminicidio, se demandó eso por lo siguiente. El tipo penal dice, quien mate a una mujer por su condición de ser mujer, ¿sí? ¿Quién es el que la mata por su condición de ser mujer? Yo, victimario, ¿sí? Voy a poner un ejemplo con algunas, espero que no me pongan bravo. Juliana. Yo mato a Juliana y el fiscal me imputa a mí feminicidio. La mató por su condición de ser mujer. Y yo le digo, ¿y usted cómo sabe que la maté por la condición de ser mujer? Pues porque era mujer y yo no. Yo puedo matar a una mujer sin que la mate por su condición de ser mujer. Porque si Gabriela, por ejemplo, me hurta mi dinero, yo voy y le pego 3 tiros y eso nada tuvo que ver por su condición de ser mujer. Nada tuvo que ver, ¿sí? Es así. La condición de ser mujer es que yo la cosificaba, la veía como inferior, yo me consideraba más, consideraba o mis conductas machistas hacían que ella debiera someterse a determinados tipos. Entonces, yo le digo al señor fiscal, ¿usted cómo va a probar eso? Y eso lo hizo un abogado muy habilidoso. ¿Usted cómo va a saber que la maté por su condición de ser mujer y no por otra cosa si eso solo está acá? ¿Cómo lo puede usted llegar a saber, señor fiscal? Y eso en un primer momento tiene demasiado sentido porque es verdad. Solo acá está si la mató o no por su condición de ser mujer. El problema es que recuerden que cada una de las acciones que nosotros hacemos o realizamos tienen una exteriorización al mundo o se exteriorizan. Si yo soy una persona iracunda, pues yo lo sé, pero yo cometo actos como destruir cosas, hablar duro, gritar, estar peleando, y eso me lleva a entender que soy una persona iracunda. Asimismo, el feminicidio deben haber unos actos que antecedieron la conducta de dar muerte a una mujer. Esos actos que anteceden tienen que ver con llegar a determinar si hay feminicidio o no. Por ejemplo, si yo a Juliana ya le había pegado 5 veces y tengo 5 denuncias por maltrato intrafamiliar, si yo a Juliana ya la había apuñalado y ella tiene la historia clínica donde había sufrido eso, si los vecinos pueden corroborar que Juliana no se podía hablar con nadie y no podía salir de la casa, si los vecinos pueden corroborar que toda la noche yo la insultaba y oían gritos donde me pedía auxilio que no le pegara, pues bajo eso puedo entender que al final la maté por eso, ¿sí? Puedo llegar a establecerlo. Entonces, ese dolo debemos probarlo, tener elementos de prueba para que nos puedan llegar a establecer o a entender cómo se exteriorizó esa conducta. La culpa, ustedes ya lo conocen muy bien, no me voy a detener. La preterintención, ustedes lo conocen muy bien. Pero pregunta, ¿las lesiones son determinantes para establecer que una persona actuó en homicidio preterintencional? Yo a usted ya les había hecho la pregunta de la tentativa de homicidio, que si las lesiones eran determinantes para establecer la tentativa o no.
Sí, profe, porque por lo menos, o sea, es diferente. O sea, un ladrón, ¿sí? El ladrón va solamente a robar, más no a matar. Entonces es diferente que por lo menos llegó y lo apuñaló, que apuñaló a alguien en el pecho, ¿sí? Pero, o sea, él no vio a dónde dio la puñalada, pero lo mató. ¿Ok? Entonces eso también influye en... En la preterintención, que es donde yo quiero causarle lesiones a alguien y termino, por ejemplo, matándola, o sea, quiero cometer un tipo penal, pero termino cometiendo uno más gravoso, sí podemos llegar a establecer que las lesiones son determinantes. ¿Por qué? Porque si yo cojo un bate y me acerco a Miguel y el primer ataque o los ataques que le doy son en la cabeza con el bate, yo no sé quién me va a comprar la idea de que lo quería lesionar. ¿Sí? Ahora bien, si yo voy con el bate y le doy puros golpes en los pies, pues sí podemos establecer que quería era partirle las piernas o dañarlos, no hay órganos vitales, podríamos llegar a entenderlo. Pero en el escenario de la preterintención sí es muy importante llegar a establecer cuáles son las lesiones para llegar a entenderlo. En resumen y en conclusión, lo que les expliqué hoy son los elementos del tipo penal. Hablamos de los sujetos, los objetos y la conducta. Les expliqué que los sujetos se dividían en activo y pasivo, que el activo puede ser monosubjetivo, plurisubjetivo, determinado calificado o no calificado indeterminado. Les expliqué que el sujeto pasivo, que es sobre el que recae y donde se afecta el bien jurídico, puede ser monoofensivo o pluriofensivo. Puede ofender a una persona o puede ofender a muchas. Por ejemplo, en el tipo penal de porte de armas es pluriofensivo porque afecta a la ciudadanía y la ciudadanía son muchas personas. En cambio, en el homicidio afecta solo uno. Puede ser determinado calificado o no calificado indeterminado. Profesor, usted no nos dio ningún ejemplo de en qué casos el sujeto pasivo puede llegar a ser determinado. Y yo pues les pongo el ejemplo del aborto. ¿Cuál es el sujeto pasivo en el aborto? ¿El feto? Ok. ¿Y todos de acá podemos ser fetos? Fuimos fetos, pero ninguno de acá somos fetos en este momento. Entonces le da una condición especial y es que es un feto. ¿Sí? Entonces hay sujetos pasivos que también los podemos determinar. Imagínense a mí que me acusen de aborto y la persona tenía 3 años. No, o sea, tiene una condición. Y, o sea, uno lo pone así, suena ilógico, pero puede pasar. Entonces, no, Es un también, feto desarrollado. sí, soy ya grande. Bueno, a menos que fuera un elefante. Hoy tienen como 2 años de gestación, no me acuerdo. Hay unos animales que tienen como 2 años de gestación. El canguro, profe. Ah, ok. ¿Cuántos años tienen? Creo que son 5, no sé más, Ok. antes de Y salir de la sí, bolsa. y se guarda después en la bolsa, sí. El objeto material les expliqué, real una cosa, personal un humano y fenológico una norma o algo abstracto. Pregunta, ya hay tipos penales en contra de los animales. ¿Dónde metemos a los animales? ¿En real, personal o fenomenológico? No me vayan a decir personal porque lo tiene ahí, ¿no? Real, ¿no? O sea, ¿tú consideras que un animal es una cosa? No, Serían, pero personal, es que no, Es no. que ya sería, El ya, fenomenológico, pues es por género. no sé. Algo que Pues no también sé, les, soy como real y personal. algo que también les quiero enseñar a hacer es nunca, aunque ustedes vean que las cosas estén mal, nunca permitan que estén mal. Profesor, me parece que no debería estar en ninguna y debería crearse en este momento una especial porque los animales son considerados seres sintientes y debe crearse una categoría, una cuarta llamada seres sintientes. Ahora, con el tema de los delitos informáticos, que es lo que vamos a ver al final de esto, se crea una categoría del dato. El dato no lo podemos meter como una cosa, ni como un fenómeno, ni como una persona. Debería crearse una clasificación de pronto nueva para llegar y meter el dato o esas cosas como objetos informáticos o sistemas de información, algo así. Entonces, nunca dejen que los cuidan porque uno se pone a analizar esto y los animales no pueden encasillarse en ninguna de estas.
¿Y por qué? Porque los tipos penales en contra de los animales han venido a un desarrollo posterior a cuando se empezaron a dar estas doctrinas. Entonces hay que evolucionar y hay que crear una categoría que se llame seres sintientes, porque no los podemos meter en ninguno de los otros. Los verbos, les expliqué que hay un verbo rector, que puede ser en el tipo penal de homicidio, matar, que hay un verbo complementario, poder con el propósito, que sería en el hurto, cuando requiere dos verbos para configurarse la conducta. Y les hablé de las circunstancias, que hay expresas, agravación o atenuación, y genéricas de mayor o menor punibilidad. Eso fue lo que vimos hoy. Preguntas, dudas, inquietudes. Cambiamos metodología de la clase, vamos bien. Estos 2 minutos para que cada uno en lo posible me pueda comentar si quiere cambiar algo o si modificamos algo. Profe, pues a mi modo de ver la situación, estamos, o bueno, vamos bien. Pues a mí se me hace que la clase es muy llamativa, muy entretenida. Pues el profe realmente explica muy bien y no se queda ahí como estancado en solo la teoría, sino que va más allá, va más a fondo explicándonos pues con ejemplos de la actualidad y eso. Entonces, a mi modo de ver, está muy bien y muy entretenida la clase. ¿Listo? ¿Quién más? Profe, a mí Chao. también me parece muy chévere la forma de su clase. La verdad es que yo sí siento que he aprendido mucho. Lo que sí es que de pronto, si en algún momento algo de duda de lo anterior o si se cita algo, podemos volver a preguntar. Sí, yo no tengo problema con eso y lo importante es que ustedes salgan bien. Por eso les dije al inicio, les hice ese taller para ver qué falencias traían con penal general, porque era muy importante. No pueden ver especial sin tener conocimientos claros de general, pero sí podemos retomar temas atrás, no hay problema. Uy, sí, profe, para que nos tenga un poquito de paciencia. Sí, profe, yo a veces todavía siento que patino un poquito y yo creo que por eso es que a veces ante las preguntas nosotros como, uy, pero venga, pensemos bien porque sí a veces da como miedito y todavía patinamos. Ok. ¿Alguien más? Yo, pues respecto a la clase, es bueno pues que no solo se quede hablando el profesor, sino que también interactúe con nosotros. Lo que decía Juliana de las preguntas, sí, y pues ya no sé, a mi parecer, también sería bueno como pues pasar las diapositivas, el material que se presenta, pues porque yo lo que hago es tomar fotos. Entonces, pues, ajá, Ok. eso Pero ven, sería, sobre la pues, primera, ¿hago más preguntas o estamos bien ahí? O sea, ¿sí estoy haciendo bien las preguntas o quieren que haya más interacción o estamos bien? pues Pues por mí, como, así estamos bien. sí, Pero pues sería bueno que todos participáramos, porque siempre es como 2, 3, Ah, ok. 4. Sobre lo otro, creo que las diapositivas o esta en específico no la subí a la plataforma. Pregunta, ¿han mirado la plataforma? Uy, sí, profe, incluso Sí, tuve profe, mi hay varios experiencia. documentos cargados y diapositivas. Sí, este ya está subido. Creo que este ya está subido a la plataforma. Si no me avisan, pero yo subí todas las diapositivas que yo tengo hasta la última clase que vamos a ¿En ver. qué parte, profe? Yo estaba viendo ahorita precisamente y encontré fue los libros. ¿Solo libros? Estoy en el guión de la unidad 1. Ah, ok. Voy No a sé si mirar de si, no, pronto estoy si donde fue no que se es. me faltaron las diapositivas, se las subo. Porque es que estaba subiéndolo los 3 cursos, de pronto fue que alguno se me pasó, subirla. Espera, no miro Profe, uno. pues Señora, diapositivas, ahí dice diapositiva de elementos de tipo penal, de bienes jurídicos, análisis tipos penales, análisis de delitos contra la libertad de formación sexual y diapositivas contra delitos por del eso, patrimonio. descárgalo de los elementos y corrobórame que sea este. Este es B1. ¿Sí la pudiste descargar?
lo que dice elementos es como un ensayo, profe. Elementos de tipo penal y dice el análisis de la gramática del tipo penal. Pero abajo no dice algo Pero es que diapositivas, hay, elementos del sí, tipo. profe, hay unas diapositivas en color azul. Ah, sí, ya. Ok, esas diapositivas que dice diapositiva de elementos del tipo son exactamente la clase que vimos hoy. Y todas las diapositivas que vienen ahí siguientes son de las clases siguientes que vamos a ver. Ya les subí casi todo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces ahí ya pueden ir descargando. La siguiente clase que vamos a ver, espérenme, miro acá. Se llaman diapositivas bienes jurídicos. No, esa va más arriba. Me falta subir unas que son delitos. Esa es con la que vamos a iniciar la siguiente clase. Que se llama delitos. Ah, espérame, estas diapositivas del tipo penal. Es que les cambié fue de nombre cuando las subí. Sí, no, ahí ya están subidas todas. Vamos a iniciar la siguiente clase con las diapositivas que tienen por nombre diapositivas análisis tipos penales. Esa es la que sigue. Profe, yo no sé si yo estoy buscando mal, pero no encuentro nada de eso. Gaby, debajo del guión de la unidad 1, bien debajo están todas las presentaciones. Es que no sé cómo les salga a ustedes por estudiantes, porque no podría decirte, porque a mí me apareces como por grupos, y ahí en el grupo lo tengo cargada. A ti creo que te apareces por materia, ¿no? Sí, señor. Gaby, ya envío un pantallazo. Gracias. Ah, bueno. Entonces quedamos así, muchachos, y cualquier cosa me van diciendo, ¿listo? Que estén muy bien. Ah, ok, ya. Bueno, Gracias, luego. profe. Muchas Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.